Señor, que es lo más importante. Bien. Vamos a seguir con nuestro estudio de los diferentes métodos de análisis, los diferentes métodos que nosotros encontramos. Y el método de hoy es un método muy parecido a uno que ya habíamos visto, que es el biográfico. Entonces, en el método biográfico vemos lo que una persona ha hecho. El método que vamos a contemplar hoy es el método histórico. Cuando entramos al método histórico, pues es simplemente remitirnos a la historia. Yo les voy a hacer unas preguntas antes de para que vamos entrando en materia, como se dice. Nosotros estamos hablando de qué. ¿De qué estamos hablando en esta clase? Vale. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches, hermana Fernandina. Bienvenida. ¿De qué estamos hablando? De los dones espirituales. Los dones espirituales. ¿Y quién nos da los dones espirituales? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios. Ok. Los dones espirituales. A ver. Entonces, ¿estamos hablando de los dones espirituales o estamos hablando acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando recibimos el regalo del Espíritu Santo? ¿De qué es que estamos hablando? Cuénteme. No sé qué te hiciste, Yamil, pero tienes en tu cara ahí como si fueras un alienígena. Bueno, ahora sí ya te veo. Ok, entonces cuénteme, ¿nosotros estamos hablando de los dones espirituales o de lo que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros cuando recibimos el regalo del Espíritu Santo? Aunque tenía el audio apagado. Ajá. Creo que a medida que hemos ido desarrollando el tema, nos hemos dado cuenta más o menos lo que estás diciendo, pues, de que obviamente Dios, a través de su Espíritu Santo, nos otorga dones, pues. Pero ahorita que hemos venido estudiando, hemos dado cuenta que efectivamente es así, pues, de que nosotros vamos a poner en práctica esos dones que el Espíritu Santo puso en cada uno de nosotros, pues. ¿Alguien más? Dame torta. Quiero torta. ¿Alguien más que quiera participar? Para no preguntarles pues directamente. Que después no digan que yo soy arbitrario. Pues son los dones que el Espíritu Santo nos ha regalado a nosotros y que tenemos que ejecutarlos y ponerlos a la acción de la iglesia. Ok. Beatriz, ¿ya Ferni iban a hablar? Sí. Sí, que pues en el momento de que se recibe el Espíritu Santo, Él obra de manera diferente en cada uno de nosotros de acuerdo a las capacidades que nosotros tengamos. Entonces, Él no nos da a todos el mismo don, por decir que el de predicar. Todos tenemos dones diferentes de servicio, entonces esos son los que tenemos nosotros que explotar para Dios. Ok. Ok, yo sé que la clase se llama Dones del Espíritu Santo, pero yo quiero que nosotros pasemos de ese concepto pseudomístico. Ay, no, es que son los dones espirituales, son los dones del Espíritu Santo. Entonces ya como que nos queremos revestir o como que tendríamos que estar revestidos de algunas características especiales, ¿verdad? Para poder comprenderlos y para poder llevarlos a cabo. Pero realmente nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, es decir, a nosotros nos regalaron el Espíritu Santo el día que nacimos de nuevo. Ese Espíritu Santo va a producir en nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades, Él nos va a guiar ¿a qué? A lo que nosotros vamos a utilizar esas cualidades, o nos va a decir, va, utiliza esas cualidades de esta o esta forma. Yamil y Elizabeth levantaron la mano. Sí, yo tengo una pregunta. Ah, que la pregunta que hizo yo. Pero vas a tener que responderla. Porque, pues, es que ahorita que haces esa pregunta, me vino algo a la mente, que es que hay cosas y hay habilidades
destrezas y capacidades con las que nosotros nacemos. Cada quien desarrolla desde la niñez ciertas cosas. Pero yo creo que lo que el Espíritu Santo hace es desarrollarlas a modo que nosotros podamos servir a Cristo con esos dones, o realmente, pues porque yo soy enfermera antes de ser cristiana y servía a la gente a través de eso. Después que entró a Cristo, pues veo que lo que Dios me dio es para su servicio y lo uso. Y pues el Señor dispone de mí para servir a otros a través de eso. Sin embargo, pues me causó esta pregunta. ¿Realmente son a partir del Espíritu Santo o es que ya los teníamos, solamente que con el Espíritu Santo los ponemos al servicio del Señor? No sé. Ok, varias cosas, Elizabeth. Primero, recuerda que al comienzo dijimos que todos los seres humanos nacemos con unas habilidades o cualidades que son innatas con nosotros, ¿no? Ahora, lo que hace un nuevo nacido, lo que hace el que ha nacido de nuevo, lo que hace un nuevo convertido, lo que hace una nueva criatura, es que el Espíritu Santo te lleva a poner esas habilidades que ya tenías para el servicio de la iglesia. Recuerda que hemos estudiado a lo largo de esta serie que los dones no pueden ser no usamos los dones para beneficio propio, sino para beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces, personas que como tú, entonces todos los médicos y las enfermeras del mundo, pues tú sabes que en tu profesión y en todas las profesiones debe haber algo. Hay quienes lo hacen por vocación y están convencidos de que, y lo hacen muy bien, y hay otros que lo hacen por cualquier otra objetivo, con cualquier otro propósito, pero ellos lo están haciendo, ¿cierto? Entonces tenemos ese médico que es capaz de doblarse el turno, ¿sí? Y ese es el médico que de pronto en una situación de emergencia no está pensando en la parte administrativa del hospital porque él hizo un compromiso, hizo un juramento de salvar vidas. Y tenemos otro médico que es médico porque pues, la familia le dijo que tenía que ser médico. Usted tiene que ser médico y usted va a ser médico y estudió medicina. Resulta que el tipo tiene vocación para otra cosa, pero nunca explotó su vocación. Ahora, esas vocaciones que todos los seres humanos tenemos, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recuerde que fue promesa de Jesús que el Espíritu Santo nos iba a ¿qué? ¿A guiar a qué? A toda la verdad. A toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad entonces a la que nos guía el Espíritu Santo? Hombre, que yo tengo esta cualidad. ¿Cómo desde esta cualidad que yo tengo voy a ponerlo al servicio de la cristiandad? Ahí es donde empezamos a hablar. Sino que es que cuando utilizamos el término dones del Espíritu Santo, entonces ya los queremos encasillar por allá en un marco pseudomístico, y ahí es donde por ahí es como que empezamos a poner la barrera para no utilizarlos, o más bien para no dejarnos utilizar. Entonces empecemos desde la semántica a ver qué son. Realmente lo que yo hago es lo que el Espíritu Santo me mueve a hacer. Que yo tengo que pedirle a Dios esa sensibilidad, sí. Que todos tenemos cualidades, también. Que yo qué estoy haciendo con mis cualidades en pro o servicio a la congregación, esa es la pregunta que yo me tengo que responder, porque sobre esa pregunta que yo me tengo que responder es sobre la pregunta sobre la cual Dios me va a es la pregunta que Dios me va a hacer, valga la redundancia, que Dios me va a hacer a mí el día del juicio final. Él me va a decir a mí, Leonel, yo a usted le di estos dones o le di estas cualidades, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué hizo usted con ellas? Sí, señor, vea, yo enseñé, yo pude enseñar, o yo también puedo decir, no, señor, lo que pasa es que yo te conocía, que eras un hombre que cosechas donde no plantaste, que recoges, y ya ustedes conocen el desenlace, ¿cierto? Pues nosotros tenemos que mirar es eso. Y lo que quiero es que en este repaso histórico de la obra del Espíritu Santo, miremos que no es algo, no quiero decirlo así porque se me va a malentender, porque obviamente la obra del Espíritu Santo es una cuestión bien especial,
¿Cierto? Amén. Amén. Pero no quiero que lo veamos, que eso está por allá, pues como 5 metros arriba de nosotros, pues para alcanzarlo. No, está al alcance de nosotros. Dios se ha caracterizado ¿por qué? Dígame, ¿qué carácter? Hay una característica muy importante de Dios. Les voy a decir las que no son. Sí son características, pero no es la que estoy preguntando. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. ¿Que Dios es misericordioso? Dios es misericordioso. ¿Dios es proveedor? Sí, Dios es proveedor. Pero hay algo que Dios ha hecho que nos tiene que mover a nosotros. ¿Qué será? Sí, Dios tiene poder. El amor al prójimo, ¿no? Ah, eso está yo dije que Dios era amor. Sí, la misericordia también dije que Dios tenía misericordia, pero ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué tipo de Dios tenemos nosotros? Nos ¿O cuál deja es el Dios decidir a nosotros. ¿Cómo? Nos deja decidir a nosotros. Sí, es un Dios de libre albedrío. Pero ¿qué característica tiene Dios que muestra desde el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la diferencia? ¿Perdón? Un Dios vivo. Sí, es un Dios vivo. Omnipresente, omnisciente. Omnipresente, omnisciente, todos los ovnis que ustedes quieran, sí, sí lo es. Pero hay una característica que en el Antiguo Testamento se nos muestra de Dios, a diferencia de los ídolos, aparte de que es un Dios vivo. ¿Qué es un Dios de promesa? Los ídolos también han prometido, que no cumplen Que es otra cosa, existe. pero han prometido. Pero él sí cumple. Él Sí, sabemos pero que no, sí. sí, hermana, así es, pero no es la que yo estoy buscando. ¿Qué característica tenía? De hecho, Que era también un Dios celoso. Sí, o estricto también. Ese leoso es estricto también, pero no es la que estoy buscando. Miren, de hecho hay algo. De pronto es el aliento del soplo del espíritu que le dio al hombre. No se me vaya por allá, que ahí sí, por allá no me van a embolatar. Hay una característica. Trabaja en equipo. Dios consumidor. Dice que es fuego consumidor, no dice que Dios es consumidor. Ya me imaginé a Dios comprando todo en el Walmart. Pero igual él lo puede comprar todo, ¿no? No, yo sé. Bueno. No tiene que comprarlo porque todo le pertenece. Ok, no entremos aquí en el juego de la semántica de ustedes, ¿cierto? A ver, pero hay una característica. Ustedes recuerdan, a ver, miren la diferencia que hay en cómo nosotros nos dirigimos en la oración a Dios y cómo se dirigían los patriarcas en oración a Dios. Hasta antes de Éxodo. ¿Cómo se dirigían esos hombres a Dios? No, cómo se comunicaban, cómo se dirigían. Antes de Éxodo. Sí. O sea, Abraham hablaba directamente con él, tenía relación directa. Sí, pero después de Abraham. Moisés. Jacob también tuvo sí. Directo con él. Pero ¿cómo oraban? Porque no siempre hablaron directamente con Dios, ellos también oraron. Sí, el profeta Daniel no necesariamente habló con Dios siempre, pero ¿cómo oraban? Refiriéndose a Jehová, hablaban a Jehová. No por el nombre. Ellos decían algo. El Dios de mi padre Abraham, el Dios de Isaac mi padre y Jacob. Isaac, el Dios de mi padre Jacob. ¿Y por qué nosotros hoy no lo hacemos? Porque tenemos un Dios más que. Más directo. Más familiar. Más directo para nosotros, porque Jesucristo nos abrió la directo. Me voy a ir con la de Alejandro. Más familiar. Cámbiame la palabra familiar. Amoroso. ¿Más qué? Más íntimo. Más amigable. Más íntimo. A ver, familiar, íntimo. ¿Cómo más lo podemos hacer? ¿Más qué? Más unido. Más personal. Más personal. ¿Más qué? Más cercano. Más cercano. Unido. Es un Dios que está cerca, pero Dios siempre quiso estar cerca.
Por eso, en el Antiguo Testamento nosotros vemos como un hombre como Elías, Elías o Eliseo. ¿Quién fue el que mató todos los profetas de Baal? Elías. Elías, sí, definitivamente fue Elías. Y un hombre como Elías reta a todos los profetas de Baal en el Monte Carmelo, ¿para qué? Y él empieza a hacer mofa de los ídolos, porque él le dice, listo, vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacer un holocausto. Ah, bueno. Pero las reglas del juego. Vamos a organizar todo, pero no vamos a prender el fuego. El que sea Dios verdadero tiene que prender el fuego. Y me da mucha risa con Elías ahí, porque él empieza a decirles, griten duro que de pronto su Dios está dormido. Despiértelo. Sí. Y enseguida apenas eso no funcionó, llega Elías y moja todo, ya es un montón de agua y le echan agua a todo eso y enseguida viene fuego del cielo y consume todo. Un Dios cercano. Dios siempre ha querido ser un Dios cercano. Y ese Dios cercano ha hecho todo para usted y para mí. Eso es lo que yo quiero que ustedes miren hoy. Dios ha hecho todo para usted y para mí. Para la humanidad. ¿Quién fue la corona de la creación de Dios? Los humanos. Los seres humanos. Nosotros fuimos la corona de la creación. En la actualidad, ¿quiénes son la corona de la creación de Dios? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Amén. Es la iglesia. Entonces, es un Dios cercano, pero es un Dios creador. Todos tenemos claro de que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. Ya lo habíamos visto en la otra clase. Pues no en la pasada, sino en el otro curso. Para todos es claro, ¿cierto? No tengo que hacer aquí un paréntesis de 3 clases sobre la deidad. Nosotros vemos al Espíritu Santo en Génesis capítulo 1. ¿Cierto que sí? Sí. El Espíritu de Dios andando sobre la faz de las aguas. Sobre la faz de la tierra. Exacto. Sobre la faz. Después vemos en una de las definiciones que vimos en el análisis que era el neuma, o sea, el logos. ¿Sí? Y por la palabra, es decir, por el Espíritu, todo lo que hay hoy fue hecho. Es lo que dice el apóstol Juan, ¿cierto? Después dice que el logos se hizo carne. Entonces, si el Espíritu Santo, si nosotros tenemos un Dios que es creador, si el Espíritu Santo es creador, ¿qué creen ustedes que ha hecho el Espíritu Santo desde la fundación de la iglesia? Porque vemos una obra mucho más, vemos un Espíritu Santo mucho más activo después de la fundación de la iglesia que antes de. ¿Por qué razón? Lo dice muy claro el autor de Hebreos, que Dios habiéndonos hablado que Dios habiéndole hablado a los hombres de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, ahora en esta consumación de los tiempos nos habla a través de su Hijo. ¿Y el Hijo nos habla a través de qué? De las palabras del Espíritu Santo que encontramos en la página de la Biblia, ¿cierto? Pero si nosotros vemos y empezamos a trazar el Espíritu Santo, o nosotros tenemos un Dios creador. Dios crea. Dios hace. Y miren, hermanos, para nosotros entender esto un poco mejor, tenemos que respondernos una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que debemos de respondernos? ¿He tenido un encuentro directo con el Señor? Yo he tenido un encuentro directo con Jesús. No con el hermano Jesús Sotolongo, sí, ahora no falta el edil que me diga, ay, sí, yo tuve un encuentro con Jesús, con Chongo esta mañana y estuvimos allá repartiendo. Yo los vi ahí, vi al hermano Jesús por ahí en unas fotos, ¿sí? No, estamos hablando del Jesús de las Escrituras. He tenido un encuentro real con él. Porque miren, hermanos, históricamente, nadie que tuvo un encuentro real con el Jesús de las Escrituras volvió a ser el mismo.
Si no, pregúntenle a Saulo de Tarso. Preguntémosle primero a Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Sí, el chaparrito, el bajito. El chaparrito. El saqueador. Que era cobrador de impuestos. Sí. Y que por ver a Jesús se montó por allá a un árbol. Y Jesús le dijo, baje, que va a comer hoy en su casa. En tu casa. Y cuando estuvo Jesús en casa de Zaqueo, ¿qué pasó con Zaqueo? Se arrepintió. Quiso devolver todo. ¿Y eso cómo se llama? Hubo una transformación. Una transformación. Cámbiame la palabra transformación por un sinónimo que empiece con C. Conversión. 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 Una conversión. La mujer samaritana. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Se arrepintió. Se convirtió. Se convirtió. Una conversión. ¿Qué pasó con la mujer adúltera de Juan capítulo 8? También se convirtió. También se convirtió. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno de Marcos? Se convirtió. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso camino a Damasco? Se convirtió. ¿Qué pasó con el etíope eunuco que iba hacia donde la reina de Candaza? Se convirtió. ¿Qué pasó con Aquila y Priscila? Se convirtió. ¿Qué pasó con Apolos? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con Alejandro y Mineo? Pensé que Alejandro. ¿Pero qué pasó con Alejandro? Se convirtió. Alejandro y Félix. Silencio, por favor. ¿Cómo, Elizabeth? Los expulsaron. ¿Sí ve? ¿Y por qué los expulsaron? Porque estaban enseñando otras cosas. Porque no tuvieron el encuentro con Jesús. Cuando una persona no tiene el encuentro con Jesús, puede hacer cosas bonitas, buenas, chéveres, pero va a llegar un momento en el que va a revelar sus reales intenciones. Eso fue lo que pasó con Alejandro allá. En Éfeso, que Pablo le dice, en 2 Timoteo le recomienda tanto a Timoteo lo que tiene que hacer con ese par de personajes. Entonces, hermanos, mire, nosotros podemos ver una cantidad de personas que se convirtieron, como otras que, simulando estar dentro, no estaban convertidas. El Señor Jesús dijo que por nuestros frutos nos iban a conocer. ¿Dijo eso Jesús, sí o no? ¿Han leído eso en las páginas de la Biblia? Amén, sí. Y amén. Ok. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesús no cambia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Y si Dios no cambia, yo quiero que ustedes me digan, hermanos, ¿en qué momento? Por allá, acercándose a la segunda mitad del siglo XX, el Espíritu Santo dejó de ser creador. Dígame en qué fecha. ¿En qué fecha el Espíritu Santo dejó de transformar? Daniel, usted que es experto en Google, ¿ya le preguntó a Google? Nunca, él sigue transformando. Ok. ¿Todos están de acuerdo con la respuesta de Elizabeth? Amén. Y amén. Ok. Lo que pasa es que siempre contestaron amén los de siempre. Y hay más. Yo les voy a pedir un favor. Todos los que estén de acuerdo con la respuesta de Elizabeth, levanten la mano. Bien sea que aprendan la pantalla y la levanten o me levanten el emoticón de acá. Pero quiero saber quiénes están de acuerdo. O me hacen un like. Me hacen eso. ¿Sí? Ok. Entonces,
Si la tenemos tan clara, hermanos y hermanas, si nosotros la tenemos tan clara, ¿qué pasa con nosotros hoy? Cuéntenos qué está pasando. Cuéntenme qué es lo que está pasando con la iglesia hoy, la iglesia del siglo XXI. No le estamos permitiendo obrar al Espíritu Santo en nosotros. Sí. Alejandro, tú de pronto recuerdas o Elizabeth, o Beatriz, o Adriana, de pronto recuerdas el nombre del hermano que escribió un libro que se llama La naturaleza distintiva de la iglesia. ¿No fue Efraín Valverde? No, por eso, muy bien, no fue Efraín Valverde. Esa ahí la tengo clara que no fue Efraín Valverde. Tampoco fue Juan Antonio Monroy. ¿Cómo se llama el libro, si quieres que lo busquen? La naturaleza distintiva de la iglesia. Ya Leandro le paró a buscarlo porque yo sé que él lo tiene. ¿Es blanco, Alejandro? Sí, yo lo tengo, no sé, pero no sé dónde está. Bueno, lo importante es que eso no es para salvación. Edward Wharton dice aquí. Ese mismo. Es la ¡Viva naturaleza Google! distintiva de la iglesia del Nuevo Testamento. Ese hermano, yo tuve la bendición de conocerlo. Era un erudito. Sí. Y ese libro es maravilloso. ¿Qué editorial lo hizo, Daniel? ¿Es editorial Vida? ¿O qué editorial es? Ediciones. ¿Cómo se llama el libro, hermano? Está. Válalo ahí. Se vendieron 2.166.000 copias. La naturaleza distintiva de la Iglesia de Cristo. ¿De qué editorial es? ¿Es Unilid o qué editorial es, Alejandro? No sé, Cristian. Él fue. Pero. Wichita Falls lo editorió, lo hizo. Lo tradujo. Publicado por Wichita Falls, por la imprenta que tenía Wichita Falls. Ok, eso no es menos, eso es lo menos importante. Es una joya, lo recomiendo. Se lo recomiendo, pero a ese libro le hace falta un capítulo. Porque en esa naturaleza distintiva de la iglesia, ¿saben qué encontramos? El resumen de todo lo que el cristianismo cree. Ahí está el resumen doctrinal de todo lo que nosotros creemos como iglesia. Mi pregunta ¿es esa la naturaleza distintiva? ¿Fue esa la naturaleza distintiva de la iglesia desde el primer siglo? ¿Qué piensan ustedes? Mi mamá dice que no cree. Alejandro, que ya leyó el libro, ¿qué piensa? Que tampoco. Yo creo que él profundiza mucho, pero hasta es que lo que pasa es que yo creo que él tenía, empecé, era un erudito en la escritura, sí. Sí. Pero todavía faltaba más profundizar en el aspecto de lo que nosotros estamos profundizando en cuanto al Espíritu Santo. Porque acuérdense que es que el Espíritu Santo siempre ha sido un mito. No, no ha sido un mito. Nosotros lo volvimos un mito. Eso, sí. Entonces, ese es el punto que yo quiero. O sea, el libro es buenísimo, se lo recomiendo, yo lo leí, lo tuve, se me perdió. ¿Sí? Espero que haya quedado en buenas manos, que rote.
Porque sí, nos muestra la naturaleza distintiva de la iglesia del Señor, de la iglesia del primer siglo, de la iglesia neotestamentaria, pero desde una óptica 100% doctrinal. Es. ¿Sí? Ahora, alguno de ustedes me podrá decir, hermano, lo que pasa es que la doctrina es lo que nos identifica. ¿Ustedes creen que a nosotros nos identifica la doctrina? Mi mamá dijo que no. No hay por qué, pero ella dijo que no. Igual ella es mayor de edad. ¿Ustedes creen que a nosotros lo que nos identifica es la doctrina? No. Es lo que apliquemos. Miren, hermanos, se lo voy a poner de la siguiente manera. Se lo voy a poner de la siguiente manera. Dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia del Señor, conozco por lo menos 2 doctrinas con relación a la cena del Señor. Sí. ¿Y cuáles son? Hay unos hermanos que piensan y practican que tiene que ser un solo pan y una sola copa. Así es. Entonces, y se lo tienen que pasar. Ahorita con temas de COVID, creo que van a estar un poquitico complicados, ¿no? Sí. No y sé después la copa, imagínense, y son una congregación de 500, la mera cena se nos llevó como 2 horas. No, pero ese pan y esa copa tienen que venir de Jerusalén entonces y ser repartido a todo el mundo. No vamos a llegar a esos pero hay hermanos que creen eso. Hay otros hermanos que piensan que lo podemos hacer con pedacitos de pan más pequeños, individuales, una copita pequeña, individual, ¿sí? Pero dentro de esa misma hay otra doctrina. Nos esperamos todos para que todos como que contemos a la 1, a las 2 y a las 3 y nos metemos el pedacito de pan a la boca, a la 1, a las 2 y a las 3 y nos metemos la copita a la boca. Hay tres. O simplemente pasa, cojo, como, mientras va, ¿cierto? Medito, ¿sí? ¿Cuál de las 3 es la correcta? Las 3. Las 3. Lo están haciendo. ¿Sí? Entonces, mire que no es netamente lo doctrinal lo que me da la característica de iglesia. No es solamente o sea, sí, tenemos una doctrina. Ahora, Néstor, nosotros no podemos condenar eso tampoco. Por eso los 3 tienen razón. Los 3 tienen razón. Yo no lo puedo condenar. Pero hay gente que lo condena. A ver. Antes que están cenando. Voy a hacer un paréntesis aquí con lo que acaba de decir el hermano Alejandro. Nosotros no estamos para condenar a nadie. ¿Ustedes se reúnen dónde? Nosotros. Sí. ¿Dónde se reúnen? En el no en el edificio. En la iglesia. No. ¿La iglesia de quién, hermana Dina? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, hermano. La iglesia de Cristo. ¿Y saben por qué se llama la iglesia de Cristo? Porque Cristo la compró. Porque la compró con sangre. O sea, que ¿quién es el dueño? Cristo. O sea, que ¿quién de nosotros tiene la autoridad? Escuchen muy bien la pregunta que les voy a hacer. ¿Quién de nosotros tiene la autoridad para decir, ellos no son la iglesia del Señor? Nadie. ¿Quién tiene esa autoridad? Nadie. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Porque la iglesia no es mía. Ay, sí. ¿Recuerdan lo que les dije? Que es que a mí no me gusta que adoren así. Yo creo que a Dios se alegra. ¿Qué es lo que tienen que hacer ya, Ferni? ¿De qué a morir? Morir en la cruz y resucitar. Resucitar. Resucitar a los 3 días. Vaya, montes en una cruz, muera y resucite a los 3 días. Y ya arme su iglesia. Arme un combo, tranquilo, no se preocupe. Mientras usted no haga eso, mientras yo no haga eso, la iglesia sigue siendo el Señor. Entonces, mire, ¿qué es la naturaleza distintiva? La doctrina. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque es que si estamos trazando históricamente lo que ha hecho el Espíritu Santo, pues vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿No les parece? Amén. Que sea la Biblia la que hable y no nosotros. Amén. ¿Qué creen ustedes? Amén, así es. Amén. Abran su Biblia en Hechos capítulo 11. Todos, busquen Hechos capítulo 11, por favor. En cualquier versión, impresa,
en internet, en el celular. Hechos capítulo 8. 11. 11. Amén. Y ya les voy a decir a partir de dónde voy a empezar a leer. Bien, hermano. Voy a leer a partir del versículo 19. Hechos 11, 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos un varón de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y les enseñaron toda la doctrina de la iglesia. Y cuando vieron la doctrina, dijeron que eran cristianos. Amén. Amén. No, Amén. No, Amén. Ustedes no me están siguiendo la lectura. no. Así no Se dice, así no nota. dice. Se nota porque así no dice. Dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sí. ¿Qué fue lo que vieron? A Cristo. Entonces, ¿usted cree que la gente estaba pendiente cada 8 días de cómo cantaban, de cómo recogían la ofrenda, de cómo participaban de la cena? ¿Estaban muy pendientes con cuáles eran las palabras mágicas que bautizaban a la gente? No. ¿Qué fue lo que vio la gente en Antioquía en los discípulos? A Cristo. A Cristo. Amén. Lo que nos da a nosotros la naturaleza distintiva es Jesucristo. Pablo dice, le escribe a los Gálatas y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Hermanos, les voy a decir algo de corazón. Nosotros tenemos una doctrina muy bonita. La doctrina de la Iglesia de Cristo es lo más hermoso que yo haya visto. Es hasta bíblica. Pero no es solamente la doctrina. Cuando nosotros nos metimos en este cuento que la naturaleza distintiva nos la daba la doctrina, no nos hemos dado cuenta que ahí fue donde nos empezamos a separar, cuando nos empezamos a dividir. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo nivel de interpretación, no tenemos las mismas capacidades para interpretar, y hay algunos que nos hemos sentado como si tuviésemos la verdad absoluta, y los buenos somos nosotros, y todos los demás repartan en las pailas del infierno. En algún momento le decía yo a alguien acá en Medellín, yo le decía: a mí solamente hay una cosa que me preocupa, y es cómo le vamos a hacer en el cielo, o cómo le vamos a hacer en el infierno. Porque si aquí no nos toleramos, y por aquí estamos de paso un ratico, ¿ustedes qué creen? Que el cielo, sí, yo sé que ustedes van a decir: ay, sí, pero el Señor dijo que nos iba a preparar morada y que en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que el cielo es una parcelación? Y que entonces allá, bueno, ¿me permiten colocar ejemplos con nombres al azar? ¿Sí? Hágale. Hágale. Listo. Entonces, bueno,
José Flores piensa que era una sola copa. Listo, entonces aquí está José Flores, él solito con su copa. ¿Sí? Que es que la hermana Beatriz piensa que las hermanas no se pueden poner pantalón. Entonces ya está Beatriz solita con su falda. ¿Ustedes creen que va a ser así? No va a ser así. No funciona así. Allá vamos a estar todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, no. Por aquí está Yamil Elizabeth. No, yo me voy por el otro lado porque qué pereza verlos. ¿Ustedes creen que va a funcionar así? Así no funciona. Que así funcionan las iglesias de Cristo, dice mi mamá. Miren, hermanos, esto suena jocoso. Sí. Suena jocoso, pero es una triste verdad. Y es una triste verdad de que yo he escuchado a predicadores decir, hermano, ¿usted sabe que hay hermanos en Afganistán? Sí, hay hermanos en Afganistán. ¿Y usted los ve? No. ¿Usted los saluda? No. Bueno, usted y yo acabamos en la misma. Haga de cuenta que está en Afganistán. ¿Ustedes creen que eso es del Señor? Díganme, ¿eso es del Señor? No. No. Miren, las iglesias del Señor, si nosotros las miramos, yo voy a hablar de México a Chile. Las iglesias de Cristo en todas partes son los grupos más pequeños. Y antes de que me salgan con la respuesta bíblica de no temáis manada pequeña, eso no es respuesta, eso es excusa, eso es pretexto. Debiéramos de preguntarnos el por qué. Porque nosotros tenemos la verdad. Solo nosotros tenemos la verdad. Todos los demás son un montón de fariseos, son un montón de falsos, de hipócritas y bla, 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 bla. Y ellos están errados y nosotros tenemos la verdad. ¿A que no adivinan ustedes o a ver si ustedes saben quiénes pensaban exactamente igual? Los fariseos. ¿Quién dijo los fariseos? Fue su hija. Los fariseos. Bueno, pero no solamente los fariseos, o sea, los líderes de la religión judía adoraban al Dios vivo, ¿sí o no? Sí. ¿Tenían la ley de Dios? Sí. ¿Cumplían la ley de Dios? Sí. O sea, la parte doctrinal. Sí. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Para qué puso Dios a Israel en el mundo? Él le dice, te puse para que alumbraras a las naciones y que trajeras mucha gente hacia mí. ¿Pero qué hicieron ellos? Se encerraron en ellos mismos. Se encerraron en ellos mismos. Nosotros tenemos un dicho de que ni raja ni prestan la hacha. Y así estamos nosotros. Ni rajamos ni prestamos el hacha. Lo que dijo el hermano Alejandro hace un rato. Sí. Hermanos, para la iglesia del Señor, desde el siglo XIX para acá, el Espíritu Santo es un tema intocable. ¿Y por qué? Hermano, porque es que los pentecostales hablan mucho del Espíritu Santo, entonces nos van a empezar a confundir con los pentecostales. ¿Y por qué necesariamente ellos tienen que estar equivocados en todo lo que creen? Ojo, que no estoy diciendo que no estén equivocados, hay cosas en las que ellos están equivocados, y cosas muy importantes, porque son cosas de fondo, no de forma. Sí, la salvación es una cosa de fondo. Si yo no tengo claro por qué me bautizo y cuándo me bautizo, grave. Grave, porque es que yo no me bautizo para darle el capricho a nadie. ¿Sí? Pero, hermanos, históricamente el Espíritu Santo ha hecho y no deja de hacer. El Espíritu Santo nos está transformando, nos quiere transformar, nos quiere ayudar en ese proceso que para nosotros es tan difícil, el proceso de conversión. Y de pronto podríamos sacar una conclusión lógica esta noche de por qué para los miembros de la Iglesia de Cristo es tan difícil el proceso de conversión. ¿Cuál podría ser esa conclusión lógica, Yamil? ¿Por qué para los cristianos, para los hermanos, para los miembros de la Iglesia de Cristo es tan difícil el proceso de conversión?
Yo creo que No no dejamos actuar al creemos Espíritu que Santo. ¿Cómo, el Lucía? Espíritu Santo sea capaz. No dejamos actuar al Espíritu Santo dentro de nosotros. Tal mi tía, hombre, sí, eso es de familia. Es algo así. Pero ¿saben por qué nosotros no dejamos, por qué no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros? Porque para nosotros el tema del Espíritu Santo no existe. Es así de simple. Entonces nosotros queremos tener un proceso de conversión sin la ayuda divina. ¿Y sabe quién lo ha logrado? Nadie. 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 Nadie lo ha logrado. Usted y yo estamos vacilando, estamos patinando en cosas en nuestra propia conversión. Así llevemos años de estar en una congregación de la Iglesia de Cristo. Porque para nosotros el tema del Espíritu Santo es casi que nuevo. Porque para muchos hermanos el tema del Espíritu Santo es como, no, pero agarrémoslo suavecito. Ojo, hermano, que de pronto nos van a decir y qué van a pensar otros hermanos y nada, hermanos. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, va más allá de las letras impresas en estas páginas. Sí, en las páginas de la Biblia encontramos lo que el Espíritu Santo le dijo a cada uno de los autores. Porque todos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero ese mismo Espíritu Santo, a través de esas páginas, nos sigue inspirando a nosotros hoy. Ojo, que no es inspiración para que escriban Primera de Alejandro, pues. No es esa inspiración. Pero sí es una inspiración para que yo cambie mi vida acorde a lo que dice ahí. Pero nosotros, hermanos, seguimos pensando en no. ¿Y cómo participan de la cena ellos? No, y es que ellos participan de la cena llevada. Hemos sido tan estrictos, hemos sido tan con esa letra, que yo conozco hermanos que me dicen que una congregación no se puede reunir un domingo a las 8 de la noche. Y quieren saber el argumento de por qué no lo podrían hacer. Bueno, después de las 6 de la tarde no lo podrían hacer. Porque ya es el lunes del día siguiente. Porque los judíos medían el día de la salida del sol a la puesta del sol. Entonces, las 24 horas al revés, de la puesta del sol a la salida. Exactamente. Entonces, ellos, el día de ellos comenzaba a las 18:01, no a las 0:01 como nosotros. Entonces, el hermano dice, entonces, si la iglesia se reunía en domingo, entonces mire que no se pueden reunir a las 7 de la noche. Y por consiguiente, te puedes reunir el sábado en la noche. El sábado en la noche a las 8 de la noche sí podrías reunirte. Ok. Pero no, mire, a tal punto que este hermano, ¿sabe qué? En la congregación donde él se reunía, tenían un servicio a las 7 de la noche. Lo cambiaron para las 5 de la tarde. Así habían muchos hermanos que no pudiesen llegar a esa hora. Mira dónde nos ha llevado. ¿Ustedes recuerdan qué dice la Escritura acerca de la letra? Del conocimiento. La letra mata. La letra mata. Pero el espíritu vivifica. El conocimiento envanece. Envanece. Más el espíritu vivifica. Y sí, eso aplica para nosotros los que enseñamos la Biblia. Pero también aplica para una iglesia. Nosotros estamos ahí, como los judíos, clavados en la letra. Y sí, en una letra que mata. Porque no estamos... Esa letra, sin el espíritu, esa ecuación no da. Eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Tenían los judíos la ley de Dios? Sí. Sí. ¿Lograron el objetivo? No. No lo lograron. ¿Por qué? Porque se quedaron solamente en la letra. Nosotros estamos al otro lado de la historia, repitiendo la historia. Nos estamos quedando en la letra. Yo he escuchado, y si yo les pregunto,
hagan una encuesta en sus congregaciones. Y sería bueno que hicieran el ejercicio. Piénsenlo, los que son líderes de congregaciones, piénsenlo. Y hagan una encuesta a los hermanos y pregúntenle a los hermanos qué nos identifica a nosotros como la iglesia del Señor. Y sorpréndanse con cuántos contestan que la obra del Espíritu Santo, la transformación. Porque las respuestas van a ser: nos reunimos los domingos, nos ofrendamos y nos diezmamos. Cenamos cada 8 días. Cenamos cada 8 días, no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, participamos de... No tocamos instrumentos. No tocamos instrumentos y un montón de cosas ahí. Ofrendamos. Hay un montón de cosas, pero ¿y la vida? ¿Y la vida? ¿Para cuándo la vida? ¿Para cuándo la vida, muchachos? Ahí es donde nosotros nos estamos quedando, hermanos. Y la invitación esta noche es esa. Déjate mover por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo actúe en tu vida. No penses en los demás. No penses en la otra gente. Ay, hermano, pero es que me van a criticar. ¿Ustedes creen que a Pablo no lo criticaron? Sí. Ahora, para Pablo fue más duro todavía, pues, si quieren que... Si ustedes quieren, se sienten muy pobrecitos porque los van a criticar, para Pablo fue más duro. Porque lo criticaban los judíos, porque él antes era perseguidor de la iglesia. ¿Y ustedes creen que no hubo hermanitos que decían, oigan, a este que nos perseguía y nos mataba, ahora nos viene que enseñar? Sí. ¿Ustedes creen que no hubo gente que pensó así? Que también lo criticaron. Y si la cosa, si la cosa está tan difícil, yo los invito a que lean Gálatas capítulo 1. Ustedes buscan el favor de Dios o el favor de los hombres. Y si están buscando el favor de Dios, entonces no crea que están en la iglesia. Es más, no les voy a dar la tarea, se los va a leer. Gálatas capítulo 1 y con eso termino, hermanos. Pues en esta Biblia hay Gálatas, pues. En 2 Corintios, Gálatas, ay, Dios mío, bendito, ya me olvidó. La tarea para Néstor, aprenderse los libros de... No, yo me lo sé. Ok. Dice Gálatas capítulo 1 a partir del versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién estás agradando? ¿A quién estás sirviendo? Mis hermanos, si usted esta noche se siente tocado, se siente identificado con lo que hemos hablado acá, se siente, sí, realmente lo que me tiene que distinguir es una conversión real, una transformación que obra el Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios por usted. Pero mi oración también por ustedes y por mí es que cada día nosotros nos dejemos moldear más. Amén. Y cada día nosotros obremos más por lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Amén. Usted quiere ser un cristiano verdadero, lea las páginas del Nuevo Testamento. Y más que pensar que es una lista de normas, mire cómo vivieron esos primeros cristianos. Si no les alcanza y quieren seguir viendo la obra del Espíritu Santo en la cristiandad a través de la historia, los invito a que lean libros acerca de la persecución judía, la persecución romana a la iglesia. Miren en los libros de historia lo que hizo Domiciano, lo que hizo Tito, lo que hizo Nerón.
con los cristianos. Y miren qué era lo que pasaba con esta gente que moría cantando. Se sentían felices de tener el privilegio de ser contados como mártires de la iglesia, tener el privilegio de participar de las tribulaciones de Jesucristo. Pero nosotros 20 siglos después, o 21 siglos después, nuestra mayor tribulación es que un testigo de Jehová nos toque la puerta un día en la semana. Nuestro mayor padecimiento es que nuestros hijos no quieran ir a la iglesia. Nos deberíamos de preguntar por qué. Porque tenemos tanta doctrina y tan poquita vida, ¿no será o qué? Estamos tan pendientes de cómo vive el hermano, pero no para restaurarlo y ayudarle, sino para criticarle. Eso sí, sentados desde un trono de autoridad y de un trono de verdad que no sé quién nos lo adjudicó. Y si hacemos esto, no, pero es que de pronto el hermano fulanito se delica. No, es que ni siquiera son los débiles. Aquí estamos, nosotros estamos pegados de otras cosas. Entonces, mis hermanos, la invitación es a esa, a que sigamos firmes, a que sigamos fieles y a que, por favor, a partir de hoy, nos dejemos transformar del Espíritu Santo. La próxima clase vamos a empezar con el otro tema. Y es que se acuerda que había un análisis exegético. Sí. Bueno, le vamos a hacer la exégesis completa a nuestro texto base en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a hacerle una exégesis completa y vamos a terminar con algo muy parecido a esto. Que el Espíritu Santo es vida y no simplemente la doctrina. Yo los invito, hermanos, a que dejemos de pensar en doctrinas dentro de la iglesia. Tenemos muchas doctrinas, muchas. Y lo único que han hecho es segregar y separar el cuerpo de Cristo. Todo el que quiere armarse una doctrina nueva la arma. Y la que sufre es el cuerpo de Cristo. Claro que a usted y a mí no nos importa que la iglesia sufra, porque al fin y al cabo nosotros no morimos por ella. Pero así hay un Jesucristo que le duele, que se duele, de que nosotros en vez de estar buscando, como nos dijo el hermano, ayúdame con el nombre de Alejandro, el hijo de... Teobaldo. No. Un hermano que nos dio una clase. No, espérate. El hijo del director del Baxter. Henry. El hijo de Harry. Brian. El hijo. Terry. Henry, trae Henry. Lo que nos dijo él. En vez de estar buscando cómo andar peleando y cómo andar diciéndole a todo el mundo que están equivocados, ¿por qué no empezamos a mirar lo que nos une y unidos, juntos, empezamos a estudiar la Biblia, no desde yo me la sé todas y yo tengo la verdad y usted está equivocado, sino, Señor, muéstranos porque te queremos servir de verdad? Esa es la invitación para nosotros, hermanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por los 5 minutos de más. Y me van a decir, ay, son las 1:40. Sí, ustedes empezaron a las 1:36. Recuerden que yo digo árbitros de fútbol. Yo repongo al final. Repongo. Ustedes charlen todo lo que quieran al principio, que yo al final repongo. Ahora, Néstor, yo tengo una preguntita. Tú ibas a hablar del método histórico. La próxima clase. No, pero íbamos a hablar del método histórico, pero ¿vimos el método histórico? Sí, claro que vimos el método histórico, vimos todo lo que ha hecho el Espíritu Santo en la historia y cómo nosotros hemos cambiado la historia. Oh, ok. Bueno. ¿Sí? Muy bien.